podemos presentarnos, que podemos escuchar de tu palabra, que podemos edificarnos los unos a los otros. Guarda, bendice, llévanos adelante. Reconocemos que solo en ti hay vida, que tú nos conoces a cada uno de nosotros, nos fortaleces y nos guías. Guarda, bendice tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien. Estamos compartiendo en Apocalipsis, capítulo 20, versos del 1 al 10. Este es el último tramo que llevamos cuando estamos compartiendo el tema de la segunda venida de Cristo. Quiero tomar un momento y hacer esta lectura porque comenzamos la semana pasada a entrar en los detalles relacionados a Apocalipsis capítulo 20. Comenzamos a contestar algunas de las preguntas relacionadas a este texto bíblico que nos permite clarificar el entendimiento y la interpretación del mismo. Y leo en Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 10, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien. Primera parte, que fue lo que estuvimos compartiendo en la semana pasada, es que cuando hacemos referencia en los versos del 1 al 3, que Satanás es atado. ¿Cuándo fue atado Satanás? Fuimos sobre 5 pasajes bíblicos, principalmente los compartidos por Jesús, también por Pablo y Pedro, donde nos dice que en la primera venida de Cristo, su triunfo en la cruz ató a Satanás. Estos textos que acabamos de leer, que leímos la semana pasada, aparte de la visión de Apocalipsis 20, son los únicos del Nuevo Testamento que hablan de la atadura de Satanás por parte del Señor. Y eso fue lo que quisimos hacer claro, porque
Sabemos que hay un lenguaje que se está utilizando en esos versos del 1 al 3. Hablamos de un ángel, hablamos de una gran cadena, hablamos de atar, hablamos del abismo. Todos estos elementos que se están compartiendo son unos elementos que se están haciendo bajo visión y apocalíptico. Pero cuando miramos en términos de la atadura de Satanás, que es lo que está hablando el texto, los pasajes que nos hablan de esto, déjame ver si voy hacia atrás, está aquí y acá, déjame ver si puedo ir uno hacia atrás. Carlos, dámele uno hacia atrás. Muy bien. Esos fueron los pasajes que nosotros compartimos, los cuales completamos la semana pasada, que es en Mateo 12 del 22 al 29, Lucas 10 del 17 al 19, Juan 12 del 30 al 33. Todos ellos, Jesús es el que está hablando. Jesús es el que está diciendo. Y entendemos que desde el momento en el cual Jesús, cuando fue tentado en el desierto, pudo contestar a través de la palabra. Y lo último que terminó, apártate de mí, Satanás. Desde ese momento hasta su momento de resurrección, donde venció la muerte, que era el postrer enemigo, desde ese momento la articulación de Satanás queda limitada. Porque cuando hablamos de la cadena, no es que Satanás quede y no pueda hacer nada. Satanás, lo que hemos estado compartiendo y lo que hemos visto, es que no puede limitar la era en la que estamos, que es la de compartir el Evangelio. Así que vamos adelante para seguir con estos próximos. Y vamos a ir uno más. Ahí, ok. La atadura o encarcelamiento de Satanás que se describe en Apocalipsis 20 del 1 al 3. Significa, por lo tanto, que durante la era del Evangelio, que es la que nos encontramos, fue la que Jesús dejó en la gran comisión. Y es donde estamos ahora. La influencia de Satanás está restringida de tal forma que no puede impedir la difusión del Evangelio por las naciones del mundo. En la era del Evangelio, la iglesia está alcanzando a las naciones. Y es el tiempo en el que estamos, y hay unos esfuerzos misioneros grandes para llevar la palabra a todas las naciones. Y cuando hablamos naciones, no es solamente geográfico, sino que estamos hablando de todas las etnias. Y cuando hablamos de etnia, estamos hablando entonces de grupos o razas per se, donde ya sea por lenguaje o proceso de comunicación, no ha llegado al Evangelio. Y para darle un poquito de trasfondo de esto, para el año 2000 se entendía que el Evangelio había llegado a todas las naciones, porque estaban mirando pueblos completos o estaban hablando de territorios, vamos a ponerlo de esta palabra. Pero en el reporte que se hizo, se mencionó que dentro de un mismo territorio puede haber varias etnias y que había un montón de etnias que no había llegado a la palabra. Y hay lo que llaman el paralelo 2040, eso es cuando tú miras la Tierra en forma lateral, que a nivel del globo es donde se encuentra la mayor parte de las etnias que no han llegado al Evangelio. Y yo no puedo hablar por los demás, pero por lo menos la Convención Bautista del Sur está dedicando, si lo podemos así, o está enviando una proporción alta de misioneros a esas etnias para que llegue el Evangelio. Hay personas que me dicen, pero esto significa que hasta que todos se conviertan el Señor no va a venir. No,
porque la palabra nos dice que no todos han de reconocer la verdad del Evangelio, pero sí hay algo. La palabra se va a llevar y la palabra se va a compartir. Y ese es el esfuerzo que se está trabajando. ¿Estamos bien hasta allí? Continuamos. Uno más. Ok. Si el milenio, que es lo que habla Apocalipsis 20 del 1 al 10, si el milenio representa el espacio de tiempo antes de la segunda venida de Cristo, en el que los hombres pueden ser salvos, y esa es una parte bien importante, entonces el propósito de atar a Satanás es para que la iglesia lleve a cabo la encomienda de predicar el evangelio para salvación de los que creen. De ahí que al final del milenio Satanás será suelto para tratar de engañar nuevamente a las naciones, con el propósito de preparar el escenario para la segunda venida de Cristo. Y hay algo importante en esto que quiero enfatizar porque es consistente con lo que hemos compartido a nivel de los evangelios y de la enseñanza de Cristo. Es que cuando el Señor venga, ya vino. Si no nos ha llamado primero, porque cuando nos llama ya se acabó la oportunidad, cuando Él venga se acabó allí. Y lo digo porque hay algunas escuelas escatológicas que hablan de 2, de 3, de 4 instancias en el que el Señor viene. Y el problema que veo con la parte del milenio después de la segunda venida del Señor es que vas a tener no creyente, con creyente y con alma salvada. Entonces, hay algo allí como que no encaja bien en la consistencia de la enseñanza de Jesús. Y lo que vamos a ver hoy es adentrarnos allí para explicar esto. Próximo. Así que lo primero que vemos en el texto es que hay mucho simbolismo, refiriéndonos a la lectura que hicimos en Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 3. Se habla de la llave del abismo, una gran cadena, un dragón, una serpiente, un abismo, y todos los intérpretes, independientemente de la interpretación a la que pertenezcan, están de acuerdo que no se trata de un dragón literal que fue amarrado con una cadena literal y que fue arrojado en una cárcel o un abismo literal. Lo que estamos haciendo referencia es que el lenguaje que se está utilizando allí es un lenguaje apocalíptico y es un lenguaje que está dentro de una visión que está llevando un mensaje. Próximo. Muy bien. Si la prisión debe ser interpretada simbólicamente, ¿por qué no ha de ser interpretada simbólicamente también la sentencia de la prisión? Y ahí estamos haciendo referencia a un detalle específico que es el detalle de los 1000 años. Hay personas que me dicen, pero espérate, desde que vino el Señor y el Señor resucitó, ya pasaron más de 1000 años. Entonces, lo que estoy llevándoles, y vamos a ir a la palabra para ir viendo esto, es que el término de 1000 años se utiliza en la palabra en muchas instancias para hacer referencia a un periodo de tiempo definido, pero largo, que no necesariamente son 1000 años literales, y en el contexto que se está utilizando para hablarnos a nosotros de varios eventos que son en lenguaje apocalíptico, en lenguaje de visión. Ok, pues vamos a entender qué significa esto. Empezamos a leer Deuteronomio 7:9. Minerva. Iliana, Salmo 84:10. Freddy,
Me lees Salmo 94. Rigo, segunda de Pedro 3:8. Todos estos textos que vamos a leer hacen referencia en diferentes instancias al uso de 1000 años o definiendo un periodo de tiempo largo. Comenzamos con Minerva, Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Muy bien. Dame un momento. Si yo voy a interpretar eso literal, ¿qué significa? Bueno, significa que Dios es fiel y que guarda su misericordia. Ajá. Y que a vamos a los buscar que- tu descendencia 1000 generaciones sí, para allá abajo. Exacto. Entonces, lo que hace referencia es que eres fiel, Ajá. que guarda y que eso se extiende. Ok, muy bien. Salmo 84:10. Iliana. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Muy bien. ¿Qué nos dice eso, Iliana? Que es mejor estar un día con Él Ajá. que con los malvados. Muy bien. Y cuando hablamos de 1000 fuera de, es que vale más un día contigo que porque 1000 días son bastante, ¿verdad? ¿Cuántos son? 3 años y pico. Fuera por allí cogiendo. Muy bien. Freddy. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Amén. Freddy, ¿qué nos dice eso, Freddy? Que Dios es dueño del tiempo. Amén, eso mismo. Ok, quiero que veamos algo importante, porque a veces nosotros cuadramos las cosas como las conocemos, pero Freddy trae un elemento importante. Dios, al ser eterno, no tiene una dimensión de tiempo como la tenemos nosotros. Porque tú no te preocupas ni por el hoy, ni por el mañana, cuando tú estás en la eternidad. Y esa es la referencia cuando lo vemos como yo digo, de aquí para allá, y cuando Dios lo ve de allá para acá. Rigo, vamos a ir a segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Muy bien. Y eso, unido a lo que nos leyó Freddy, nos da referencia, porque para Dios el elemento tiempo no hace nada. Ahí no hay segundos, no hay minutos, ni no hay días. ¿Por qué? Por el efecto de la eternidad. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Hay otro, lo estaba buscando. Ajá. Otro versículo, por ejemplo, cuando Jesús dice, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero, y siglos son 100 años, así es que... Sí, pero no, pero vamos, sí, pero vamos a traer lo que estás pensando, porque lo estudiamos. Cuando me refiero a este siglo, ¿qué significa? Estoy acá. Este siglo, ¿verdad? Cuando habla de este siglo, es ahora. Siglo no en 100 años, es ahora. Y cuando hablamos del siglo venidero. Y el próximo siglo es cuando Él venga, ¿verdad? Y dame un break. Así que lo que hemos explicado es que cuando hablamos de este siglo y hablamos del siglo venidero, abarcamos que todo el tiempo. No, Lo cogen literal, ajá. muchas personas pueden coger las cosas literales. Muy bien.
Suena y dice, no, eso es 100 años para aquí, 100 años para allá. Muy bien. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es el no reconocer. O sea, tú no estás reconociendo ni a Cristo ni estás reconociendo a Dios, no estás reconociendo. Entonces, si no lo reconoce, pues... Ni la obra del Espíritu Santo. Muy bien. Ok, cualquier cosa me para. Próximo. Viene, dice aquí. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Si voy a Hechos 14 al 16, vamos por acá, Paola, me buscas Hechos 14, del 14 al 16. Luis Armando, tú vas a buscar Hechos 17:30. Vamos con esos dos. Comenzamos. Paola, Hechos 14, del 14 al 16. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y nos dará otro consolador. Dame un break. Estamos en Hechos 14. Ok. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y todo lo que en ellos hay. Uh-huh. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Muy bien. En las edades pasadas, Él dejó que el hombre andara en sus propios caminos. Y recordamos ahora, porque lo vamos a ver en el contexto de lo que estamos estudiando del Antiguo Testamento, Dios decidió hacer para sí un pueblo, ¿verdad? No fue el hombre, fue Dios. Y Dios habló a Abraham, ¿verdad? Pero ¿qué promesa se le dio a Abraham? Que iba a ser de él una gran nación, ¿verdad? Pero ¿qué más se le dijo? En ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones. Vamos a entender eso. Porque ese mensaje que está allí, que está en Génesis capítulo 12, es un mensaje que trasciende a través del plan de Dios en la palabra. Eso tenemos que entenderlo. Porque este dice, no, pero es que la bendición solamente era para el pueblo de Israel. No. Comenzaba con el pueblo de Israel, que tenía el propósito de ser el pueblo que demostrara lo que era esa relación con Dios, y que fuera el pueblo que diera testimonio e influyera en otros pueblos. Que el pueblo de Israel no haya hecho eso es otra cosa. Y por eso entonces vamos a Efesios, y en Efesios capítulo 2 y en Efesios capítulo 4, ¿de qué nos habla? De que ya no hay griego y judío, ya no hay gentil y no hay israelita, sino hay un solo pueblo, y ese pueblo y esa iglesia es la que cree en Cristo Jesús. Entonces, vemos cómo en ti serán benditas todas las naciones. Muy bien, porque tenemos a Jesús, y porque tenemos a Jesús para el alcance de todo aquel que cree.
Entonces, aquí vemos una condición que es la condición donde Satanás se había manifestado y lo vemos ya desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6 de Génesis. ¿Qué pasó? La tierra se fue, o sea, la humanidad, desde que Caín mató a Abel hacia abajo, fue todo. Vino la parte del diluvio, ¿verdad? Y es como que hacemos un reset en el diluvio. Y no pasó más allá del diluvio y de pronto podemos ver en la lectura cuando seguimos adelante lo que pasó en la Torre de Babel, después vemos a Sodoma y a Gomorra, vemos otra vez la manifestación de la maldad. Eso es lo que se refiere en este punto. Hechos 17:30, ¿quién lo tiene? Acá. Por tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ajá. ¿Viste cómo estaba? Y ahora el mandato es arrepentirse. Mateo, yo quiero leer aquí. Y lo voy a leer en Mateo capítulo 4, verso 16. Y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, hablando específicamente de Jesús como la luz del mundo. Próximo. Así que Satanás está tratando por todos los medios posibles de acabar con la iglesia y detener el avance del evangelio. El hecho de estar atado no quiere decir que esté completamente anulado. Su radio de acción ha sido ¿qué? Limitado. Y es el mensaje allí. Satanás continúa atacando, esto está mal allí, a la iglesia, pero no ha podido detenerla. Así que ese es, cuando hablamos de que está atado, ese es el radio de acción que se está compartiendo. Me detengo aquí por si hay preguntas. ¿Tú ibas a decir algo ahorita? Me fui muy lejos. Está bien, en la próxima me tiras con algo. Te puedo parar así, pero seguimos. Ok, próximo por favor. Ok, ahora vamos al contexto porque esto es importante. Esta enseñanza tiene que haber sido de gran consolación para los cristianos en el tiempo de Juan. Recordamos algo, a veces pensamos que Apocalipsis se escribió para ahora. Apocalipsis se escribió para la iglesia que estaba bajo asedio y bajo persecución. O sea, tenemos que entender que hay una visión que nos da adelante tremendo. Pero el propósito de Apocalipsis no es para ahora, el propósito de Apocalipsis era para la iglesia en ese tiempo. Y en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, ¿a quién se le escribe? ¿A 7 iglesias? ¿A quién se le está escribiendo? Y se le está llamando la atención a cada una de ellas. Y es como, ok, no, los primeros 3 era para allá, pero después del 4 para abajo es para... No. Todo Apocalipsis es para la iglesia en ese momento. De que hay una trascendencia de lo escrito en ese momento, eso está así. Pero el propósito de la escritura de Apocalipsis es compartir consuelo y el evangelio a una iglesia que está bajo asedio y bajo persecución. Ellos estaban padeciendo por causa de la fiera persecución del Imperio Romano, y el Apocalipsis fue escrito para darle una perspectiva consoladora de las cosas que estaban ocurriendo. Leo en Apocalipsis 1.
Verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era, ¿y quién? El que ha de venir. Mira la importancia de cómo se está escribiendo y cómo Juan está allí articulando el mensaje a las iglesias. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Voy los versos del 9 al 11, un poquito más adelante. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación. Juan, empezando allí, le estoy escribiendo, el Señor es el que está en esto, y yo te estoy escribiendo porque estoy pasando por lo mismo, porque ¿qué le pasó a Juan? Juan fue desterrado a Patmos, lo sacaron. Allí es que está escribiendo y dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Eso no es similar a lo que estamos viendo en el capítulo 20, de aquellos que han sido seguidos, que han sido martirizados por ser fieles a Cristo. Lo tenemos desde el comienzo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo ¿a quién? A 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estamos allí. Hay un propósito directo, hay un propósito de consuelo. Esto no, Apocalipsis no es un libro de miedo. Al contrario, es un libro que le brinda consuelo y esperanza a una iglesia que está siendo perseguida en ese momento. Entonces, por eso es que cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis, como cuando comenzamos hace 5 o 6 meses atrás, tenemos que comenzar desde los evangelios y nos acercamos aquí mirando a que hay un mensaje de esperanza, hay un anhelo de que el Señor venga, hay un anhelo de reinar con Él. Muy bien. Próximo. No. Espérate, vamos con calma. Sí, ahí mismo. Ok. Ajá. Wanda. Espérate, un momento. Dios los bendiga. Yo encuentro en que hay una enseñanza de esperanza y anhelo de que Él venga, pero también encuentro que hay un mensaje de advertencia, porque a las 7 iglesias Él le señaló donde estaban fallando, y si vemos lo que Él les señaló y nos ponemos en el tiempo de hoy, vemos que estamos también fallando en lo mismo. Y si vemos que todos estamos estudiando Apocalipsis ahora y unos le tienen miedo y otros no, yo encuentro que leerlo con sabiduría y en oración encontramos cuáles son los puntos que tenemos que mejorar para cuando Él venga poderlo mirar cara a cara y decirle, Señor, estoy aquí. Muy bien, muy bien. Ok. Pero si interpretamos Apocalipsis como muchos lo interpretan hoy, ¿en qué sentido podemos ver este libro como un consuelo para la iglesia? ¿Sabe? Y mira lo que es cambiar la óptica de cómo nos acercamos a Apocalipsis. ¿Qué consuelo podría derivar Juan
de una serie de visiones que casi nada tenían que ver con él, ni con la iglesia de su tiempo, sino más bien con un grupo de judíos que serían perseguidos por su fe en la gran tribulación. O sea que si nosotros ahora que tenemos mucha más información, lo vemos con una óptica, nosotros tenemos que ciertamente ir al contexto en el cual se escribió Apocalipsis. Y es un contexto de consuelo, es un contexto de esperanza, es un contexto de una iglesia que está siendo perseguida, que está en una gran tribulación en ese momento, porque ahí no era que te encarcelo por un momento y lo que hago es que te llevo allí al circo romano y te mato, y pasaban atrocidades en ese momento, de tal forma que muchos negaron el evangelio, pero muchos quedaron firmes y muchos siguieron adelante. Y lo que está diciendo es, aunque pierdas tu vida física, estás ante la presencia del Señor, estás reinando con el Señor, no como un evento que pasará en algún momento, sino como un evento real en ese momento. Y vamos a entenderlo. Próximo. Apocalipsis 20 del 1 al 10 claramente establece que después de la segunda venida de Cristo no comienza un reino milenial, sino que finaliza dando paso a cielo nuevo y tierra nueva, de manera que estos 1000 años coinciden con el periodo de siembra y conquista que encontramos en las parábolas que vimos en Mateo 13 y Primera de Corintios 15, 20 al 28. Textos que hemos ido sobre ellos, no vamos a estarlos leyendo ahora, pero nos da una perspectiva bonita. Y vamos, déjame ir a una parte aquí. Vemos que luego de todo esto, el capítulo 21 de Apocalipsis comienza: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Eso es Apocalipsis 21, 1. Próximo. Vamos a ver otro elemento que nos aclara o nos da una perspectiva de lo que estamos compartiendo. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi que las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y que no recibieron marca en su frente ni en sus manos, y vieron y reinaron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué información nos trae ese versículo? ¿Qué pista nos da con lo que hemos leído a través de los evangelios y a través de las cartas de Pablo? ¿Qué vio Juan? Levantamos la mano. Vamos acá con Peggy y después vamos acá con Minerva. ¿No? Ok. ¿Qué vio? Él vio las almas de los decapitados. Para allí. ¿Él vio qué? Las almas. ¿Dónde vemos las almas? ¿En la tierra o en el cielo? Ok. Más nada con el testigo por el momento. Así que, si él vio las almas están en el cielo. Si vamos al Salmo 110, ¿qué dice el Salmo 110? Dice: Jehová a mi Señor, siéntate, ¿qué? ¿Dónde está Dios?
está en el cielo, ¿verdad? En su trono, y Jesús está a la derecha. ¿Hay una pregunta aquí? ¿Se me fue el micrófono? Se fue el micrófono. Dime, yo lo digo ya. Lo que pasa es que Ajá. no sé si es que el versículo hay que cogerlo de dos partes, pero lo que me confunde a mí Ajá. La pregunta acá es. es que por qué está mezclando allí la tribulación, porque dice que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Ajá. Si tú me das 2 minutos, llegamos allí, porque lo tengo. Yo sabía que esa pregunta venía. Estoy preparado. Ok, vamos a llegar allí. Dame 2 minutos. Yo creo que como en 2 slides llegamos allí. Bien. Varios detalles. Perdóname, próximo. Oye, estamos. Muy bien, gracias Carla. Varios detalles de nuestro texto nos llevan a la conclusión de que este reino que se hace referencia en Apocalipsis 20 del 1 al 10 toma lugar en el cielo y no en la tierra. Y en primer lugar, porque en estos momentos Cristo está en el cielo y los santos que habla el texto están reinando con Él. Porque es desde ahora que se está reinando. O sea, no es algo como un evento que sucederá, sino como un evento que está de continuo. Y Apocalipsis 22:6 nos dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado un ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que nos está dando una proyección de lo que va a suceder. Pero en ese momento están con el Señor. Próximo. Vamos a dar otro elemento adicional que es importante que veamos. La palabra trono se utiliza 47 veces en el libro de Apocalipsis. Y en 44 ocasiones se refiere al trono celestial. Estos son datos que nadie discute. La excepción la tenemos en Apocalipsis 2:13, 13:2 y 16:10, en las cuales es referencia, y ahí eso hay que corregirlo, a la bestia o a Satanás en la tierra. Otro punto expresado en la visión de Juan es que ve almas de los decapitados, lo que nos obliga a concluir que esta visión se desarrolla en el cielo. Así que cuando estamos utilizando la palabra tronos, que la estamos viendo en Apocalipsis capítulo 20, eso corre a través de todo el libro de Apocalipsis y en todas las ocasiones estamos en el cielo, excepto cuando se refiere a Satanás o se habla entonces a nivel de la bestia, que es otra referencia que se hace a Satanás en el libro de Apocalipsis. Y eso para tener presente el uso del término. Próximo. Bien, es por esto que podemos concluir que, puesto que el periodo de 1000 años descrito en estos 6 versículos es el mismo, los versículos del 1 al 3 describen lo que sucede, ¿dónde? Sobre la tierra durante este tiempo, y los versículos del 4 al 6 describen lo que sucede en el cielo. Es un periodo que es un periodo paralelo, no un periodo aquí y después otro periodo acá en la tierra, porque entonces las descripciones no concuerdan y no tienen consonancia con lo que venimos ya repasando a través de los evangelios. Pastor Francisco, micrófono. Próximo, Carla. Muy bien.
Sí, es bueno notar que el apóstol Juan en ese momento no es profeta, es un vidente. Y está viendo en ese presente de visión, ¿verdad?, lo que está sucediendo en el cielo. Ujú. ¿Bien? Eso es un asunto Sí. que hay que tenerlo bien claro. Muy bien. La descripción de Juan de que ellos se sentaron sobre tronos es un modo concreto de expresar la idea de que ellos están reinando con Cristo. Mateo 19:28, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Desde Mateo, Jesús le está diciendo a ellos: ustedes van a estar conmigo. ¿Cómo murieron cada uno de ellos? Martirizado. Muy bien. Próximo. Aquí venimos a la pregunta de Minerva. Dice aquí: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos vivieron, y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y vamos a entrar por partes aquí, porque esta es pregunta de Minerva y pregunta de Francisco. Para poder entender la expresión la marca de la bestia, es preciso recordar que no solo el ganado, sino también los esclavos eran señalados o marcados. ¿Qué tú vas a hacer? Está bien, pero me dan 5 minutos, porque quiero llegar a esta parte. Ok. Contexto del tiempo en que está escribiendo Juan. Porque nosotros escuchamos en nuestro tiempo: no, la marca es un chip que te van a poner en la mano, o es un chip que te van a poner. Y en aquel tiempo Juan no tenía nada de eso. ¿Ok? Así que vamos a hablar de lo que pasaba en ese momento. En ese momento, básicamente, en cómo se funcionaba era que todo aquel que tenía posesiones, sus posesiones eran marcadas. No solamente se hacía para con los animales, sino que se hacía también para con los esclavos. Y lo que mostraba era un sentido de posesión. Esto es término general, ahora vamos al específico. Próximo. Bien, aquella marca que se utilizaba decía: este esclavo en particular es la propiedad o está al servicio de este amo. Eso es lo que significaba. Que no va a ser muy diferente a lo que va a suceder en nuestro tiempo. Bueno, no quiero decir que eso pase ya solamente, sino que va a pasar en nuestro tiempo. Pero tiene un contexto histórico en la forma en que se está marcando. Voy a Apocalipsis 14, 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Qué es lo que significa? Si alguno ¿qué? Adora, ¿verdad?, a la bestia o a su imagen y recibe la marca. ¿Qué quiere decir? La marca que es esclavo de, que es propiedad de, que es parte de. Así que hay en ese proceso una identificación directa. Verso 11. Voy para allá. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche, a los que adoraron a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca
de su nombre. Relación, propiedad. Esa es la base que nos da sobre la imagen, sobre los que recibieron la marca. Quiere decir que hay un proceso de relación, hay un proceso de propiedad. Eso es lo que está haciendo referencia allí. Dame uno más. Y si hay preguntas, las cogemos allí. Ok. Así que esto significa pertenecer a la bestia, adorar a la bestia, la marca de la bestia, donde quiera que se manifieste, es el espíritu del anticristo que se opone a Dios. Y a veces pensamos en anticristo a una sola persona. Todo aquel, lo que pasa es que hay una persona que se caracteriza más por el Apocalipsis, pero lo que quiero dejarles saber es que todo aquel que se opone a Cristo es un anticristo. Todo aquel que no quiere creer es un anticristo. ¿Por qué? Porque se opone a Dios, rechaza a Cristo y persigue a la iglesia. Se estampa esta marca sobre la frente o la mano derecha. Y vamos a ir a Deuteronomio 6:8 y con eso termino. La frente simboliza la mente, los pensamientos. La mano derecha simboliza los hechos, las actividades y su ocupación. Porque Deuteronomio 6:8 nos presenta cómo sale esta descripción. Aquí lo vemos en Deuteronomio 6:8 del lado positivo, pero vemos lo que significa. Y esto, recordamos que Deuteronomio, que lo vamos a estar estudiando ahora cuando estamos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio es una, como diríamos, es una recapitulación, es un hablar completo de lo que fue la enseñanza de Éxodo, Levíticos y Números a los que nacieron en el desierto que van a entrar. Así que se está reiterando con ellos. Y dice el 8, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Lo que hacía referencia allí era a toda la ley que se había dado y toda la enseñanza que se había dado, y esa era la forma en que ellos presentaban su compromiso para con eso. Lado positivo, pero lo mismo. O tú adoras a Dios, o adoras entonces al anticristo, a Satanás, y no estás como parte del reino. Y esa división está allí. Y a veces pensamos, porque se nos hace difícil pasar esto, porque decimos, espérate, es que esto no puede ser así, porque aquel se ve bien, porque aquel hace cosas buenas, porque aquel hace lo otro. Tratamos de mirar lo externo, tratamos de suavizarlo, pero no es así. O creemos en Cristo, y si no creemos en Cristo, es Satanás el que está tomando fiesta y el que está tomando control. Y esa es la urgencia de que nosotros compartamos la verdad del Evangelio para que la persona entienda y comprenda la condición que tiene. Y con un corazón arrepentido, no con conocimiento, con un corazón arrepentido de forma genuina, busque esa relación con el Señor. Paro aquí. ¿Sí, no o todavía? Todavía. Ok, pues entonces tú y yo hablamos. Y lo cogemos más adelante para no atrasarnos. Iriana. Ah. Dime. Sí. Sí. Muy bien. Y lo vamos a trabajar adelante, pero el short, el cortito. Sí, lo que conocemos es que la tierra como existe ahora va a ser destruida. Eso lo sabemos porque, y lo hemos visto como parte de la enseñanza, la primera destrucción que lo vamos a ver así de la tierra ocurrió durante el diluvio,
Y sabemos que la segunda, que es la que menciona Pedro, va a ser que dice que tanto la tierra como los cuerpos celestes se van a quemar. Y eso va a ocurrir. Así que de allí lo que nos presenta entonces Juan en la visión es que hay otra cosa. No es que porque ocurrió eso todo se acabó y dejó de existir, sino que entonces hay un momento en el cual Dios nos tiene a nosotros destinados cielo nuevo y tierra nueva. Los detalles de eso, me das un brequecito y vamos a llegar allá. Ajá. Ajá. Por eso, y aquí tenemos que la manifestación de esto se puede dar de muchos modos. Lo que hemos escuchado mucho es con la cuestión que si de un chip y que si una cosa. Y el mensaje con esto es que la manifestación de esto la vivimos ahora y la vivimos sin un chip. La vivimos con en nosotros decir, o yo creo en el Señor, o yo entiendo lo que ha sido su obra para conmigo, o no quiero creer. Porque creo otra cosa, porque entiendo otra cosa, porque puedo vivir de otra manera. Y desde ese momento, que es un proceso decisional, lo que está pasando es que ya sea una cosa o la otra, es a quién adoro. O estoy adorando a Dios, y si no estoy adorando a Dios, ¿qué estoy haciendo? Para mí es más fácil decir, pues yo adoro a la naturaleza, o yo adoro a mis hijos, o yo puedo hacer mis cosas, pero o yo adoro a Dios, o estoy fuera. Y es Satanás el que tiene control. Y vuelvo y digo, para nosotros nos choca, y es a cantazos que estamos con eso. Pero si nosotros nos enfrentamos a una realidad ahora, es fácil atenderla ahora. No es que sea fácil, nos cuesta, pero podemos batallarla. Lo que sí yo quiero que quede claro, porque fue una de las preguntas que me llegó cuando comenzamos a hablar este tema. Una de las preguntas que recibí me decía que si después que venga el Señor, tengo la oportunidad de arrepentirme. Sí, básicamente era eso, que si tengo una oportunidad de arrepentimiento después. Y la palabra es clara desde las enseñanzas de Jesús. Y lo que hemos visto a través de toda la palabra, que la oportunidad que nosotros tenemos de establecer esa relación, de entender la obra de Cristo para con nosotros, es aquí y es ahora. No, ya no tiene más preguntas, ya son las 10 y me van a votar. Pero sé que Wanda me iba a decir algo. Pues está bien, pero vamos, que Wanda y tú, dame a Wanda. ¿Quieres decir que entonces la marca que tenemos nosotros es la actitud que tenemos hacia la vida en forma de arrepentimiento y conducta? La adoración, ¿a quién entregamos el corazón? Y recordamos que fue lo que hablamos también en un momento, todos tenemos la imagen, todos tenemos la imagen de Dios. Pero lo que pasa es que no porque hayas sido, tengas la imagen de Dios, estás sirviéndole. Y es el mismo caso de Satanás. Satanás es un ser creado, pero decidió, mira, no, yo voy a contender y me voy a ver de frente a todos los que pueda. Y eso es lo que está pasando. Así que hay un elemento de adoración, de identificación y de propósito. Paramos allí. No, paramos ahora. Ya la muerte segunda la vamos a discutir. Próxima clase, dame break porque vamos a llegar allí. No, Juan, pero te voy a decir algo. En lo que llegamos a la próxima clase, por favor me busca Juan 5, creo que es 28 y 29. Te lo confirmo ahorita. No para que lo leas ahora, es para que me lo vayas estudiando y lo vamos a trabajar en la clase. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo? La espalda, ok. Muy bien. Oramos y continuamos. Iris. Pues ahí hay dos cosas. Yo le doy la espalda. Está bien. Ok, lo hacemos. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo de compartir, por este tiempo de ir a la palabra,
por este tiempo de ver, Señor, a través de ella el mensaje que tienes para con cada uno de nosotros. Reconociendo que desde Génesis hasta Apocalipsis, no solamente nos presentas la visión de la misericordia y de la gracia, sino que tenemos un mensaje de esperanza y de vida, porque servimos a un Dios vivo, a un Dios que se refleja en cada uno de nosotros, a un Dios que muestra su amor enviando a lo más preciado, a su único Hijo, para salvación, para estando en condenación, Señor, nos sacas de muerte a vida. Que podamos ver a través de cada una de estas palabras que has reflejado, Padre Celestial, para con nosotros, estos misterios que has develado, aquellas cosas que nos has hecho saber, sean reflejo de vida. Padre Celestial, pido también en esta mañana de forma especial por Minerva, por su condición en la espalda, Señor. Sé tocando esos nervios, sé tocando esa espalda, proveyendo para que ella en su ministerio y en sus labores pueda, Padre Celestial, reflejar, pueda hacer y que sienta, Señor, el alivio que solamente tú das. Y también damos gracias, Señor, porque le has bendecido, porque comparte con nosotros y porque, Señor, ante ti, un año más, es un año más cercano a la vida eterna, porque es una continuidad de donde estamos a ir a tu presencia. Guarda, bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén.